en tu iglesia, que sea el Espíritu Santo que redarguya nuestro corazón, que nos haga entender, Señor, tu palabra, que nos fortalezcas, que nos animes, que nos ayudes, Señor, a vivir plenamente tu palabra, que no solamente se quede como un conocimiento, sino como una aplicación, no simplemente como oidoras, sino hacedoras de tu palabra, de tu verdad. Gracias por sus familias, por sus vidas, Señor, y dejamos esta clase en tus manos para que el Espíritu Santo nos enseñe, redarguya y selle este mensaje, Señor. Gracias doy por tu inmenso amor, pidiéndole en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis amadas. Voy a hacer un resumen muy rápido, en el cual ustedes en sus hojas tienen un infograma, y el infograma es algo que nos enseña, es un dibujo que nos representa y nos ayuda a entender un tema. Entonces el infograma resume el tema, la eterna misericordia de Dios, que es lo que hemos visto durante estos mesecitos, que ya espero ya el próximo domingo terminar ya este tema, y ya comenzarían con nuestra nueva maestra Jenicita, que ya se está preparando muy bien. Así que este tema que abarca la eterna misericordia de Dios, que es ese sol, ¿se acuerdan? Ese sol representa la eterna misericordia de Dios. Él está constantemente con nosotros. Luego vemos aquí una planta en la cual vemos que la tierra, ¿sí?, es encontrar la misericordia de Dios. La tierra es lo que da el alimento a la planta. Cuando yo encuentro mi relación con Cristo, voy a entender realmente cómo estoy alimentada, ¿sí? Cómo estoy alimentada para vivir y soportar las aflicciones de la vida, que realmente no son fáciles, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero ¿quién nos ayuda a entender realmente y a vivir y a esforzarnos para luchar? El Señor. Y es esa tierra. ¿Qué clase de tierra? ¿Con qué te estás alimentando? Tiene que ser una tierra fértil, y constantemente esa tierra toca estarla limpiando, abonando, para que sea muy nutritiva y muy fértil para nuestra vida, para la mata, y asimismo eso representa mi vida. Luego vemos la raíz, dice la plenitud de la misericordia, y hablábamos de cuán estoy cimentada, cuán mi raíz en Cristo está fortalecida, ¿sí? Que si yo estoy mi raíz está fortalecida en Cristo, no va a ser fácil que esa matica muera, ¿verdad? Y vemos acá entonces también el tallito, que es la libertad, y la libertad de la misericordia de Dios, y así como es la savia que realmente alimenta la planta de abajo hacia arriba, así es Cristo en mi vida, así la plenitud de Cristo en mi vida. Pero eso depende ¿de quién? De ti, de nosotros, de cómo nosotros lo buscamos, de cómo nos alimentamos de Él. Si realmente nos alimentamos sinceramente, realmente de su plenitud, de su palabra, si la saboreamos con esa delicia, es decir, qué rico, y leí la Biblia y la sentí en mi corazón, y la viví en mi corazón, y el Señor me habló hoy. ¿A ustedes el Señor les habla? Amén. Así con una voz así, Alice, ¿cómo estás? No, su palabra, su palabra. Cómo el Señor les da un versículo. A mí cada año el Señor me regala un versículo que me regala y me sustenta todo el año, o cada vez que necesito de Él, el Señor me lo regala, ese versículo. ¿Ustedes lo han vivido? Anotan, subrayen, Señor, gracias, porque esa es tu palabra en mi vida. Muy bien. Y vemos el fruto, y es lo que estamos viendo, el tema de cómo nosotros, ese fruto realmente cómo se ve. Algo muy lindo que me quedó muy en mi mente, que los frutos del Espíritu es el carácter de Cristo en mi vida. Es el fruto del Espíritu, que componen varios frutos, ¿no? Pero ese es el carácter de Cristo realmente en mi vida. Y ya estábamos hablando y empezamos un tema cuando no creemos en el amor eterno de Dios, y ahí hay una gotica, ¿cierto?
Y yo pues, no sé si he colocado un interrogante dentro de la gota. ¿Por qué? ¿Por qué no creemos en el eterno amor de Dios? Ali, yo creo. ¿Será? ¿Será? Entonces ahí es cuando empezamos este tema tan maravilloso y empezamos con Juan 3:16. Ay, Alex, es que no lo sabemos, claro, pero hay que vivirlo, hay que entenderlo, cuán tan grande la misericordia de Dios que murió en una cruz. Pero ¿cuál es el significado de la cruz? Ah, que murió en una cruz. No, el significado de la cruz es que resucitó. Ese es el verdadero significado, que realmente resucitó para que nosotros tengamos una vida ¿qué? Nueva, ¿verdad? Entonces, este versículo es central para comprender la doctrina realmente de la salvación. Este versículo, Juan 3:16, me centra en la doctrina de la salvación. Por eso es que todo creyente lo debe saber y lo debemos vivir, ¿verdad? Y habla de ese amor tan incondicional, habla de esa dádiva que el Señor nos ha dado, de ese regalo tan hermoso. Nos habla de una vida eterna, nos habla de un perdón, nos habla de un verdadero amor que solamente Dios pudo haber dado a nuestras vidas. ¿Quién da un hijo por otra persona que tú no conoces? ¿Y quién daría un hijo por un pecador? Nadie. ¿Qué hacemos nosotros? Protegemos a nuestros hijos. Aquí viene Elenita en camino. Y yo pensaba, interesante cuando estemos en el cielo hablar con María, la madre de Jesús. Digamos, tú como mamá anhelas conocerla, cómo será que será mona, ojiazul, a quién se va a parecer, y empieza uno como sí, y uno que su habitación, que sus cositas, y uno anhela y anhela y anhela. Pero María sabía en su corazón, le decía, ella guardaba todo eso en su corazón, sabía que ese bebecito que estaba en su vientre iba a ser algo difícil para ella, que tenía que entregarlo, así como lo recibió en su vientre, tenía que luego entregarlo. Qué duro. Yo no me imagino uno con su bebecito, pues sí me imagino porque soy mamá de 3 hijos. Entonces uno con su bebé en el vientre y saber que tienes que entregarlo en una cruz. O sea, ella dice que guardaba muchas cosas en su corazón y decía, María, qué difícil, qué fuerte. Y a veces a nosotros se nos olvida que María es una mujer de ejemplo para mi vida, para tu vida. Así es que nosotros, sí, es que María la Madre de Dios y punto, sí, nosotros la diferencia sí la respetamos. Para mí es un ejemplo como madre, ¿sí? Como sierva, porque yo he aquí la sierva del Señor. Ella no dijo, no, Señor, pero a ver cómo me vas a escoger a mí, tengo 15 años, no tengo esposo, me van a apedrear, me van a matar, escoge a otra. No, ya, aquí, esme aquí, la sierva del Señor. Pero lo que no hacemos es adorarla, ¿sí? Porque ella no murió por nosotros, tuvo su hijo, pero no murió por nosotros. Entonces valoramos a María, pero obviamente no llega a esa adoración que a veces sobrepone a su hijo, que es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. Bueno, hablamos también que la iglesia realmente tiene una enfermedad que es la incredulidad. ¿Por qué no creemos en el Señor? Alice, creemos. Y a veces no, digo no creemos porque nos cuesta realmente creer, ¿sí? Y eso roba energía a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces nos cansamos y desfallecemos y se nos olvida que la iglesia es del Señor. Nosotros como pareja pastoral realmente a veces nos agobiamos y nos cansamos. Y estamos en un momento de mucho discipulado, de muchísima consejería, y a veces nosotros se nos cambia el chip, como que quisiéramos resolver los problemas cuando como que nos sentamos y respiramos y decimos en nuestro capuchino, que ese es nuestro tiempo de pareja, y decimos, no, calmémonos porque es que ese problema no lo arreglamos nosotros, es el Señor. Y dejamos y descansamos en el Señor. Bueno, ¿por qué nos cuesta creerle y aceptarle?
Y vimos varios versículos, vimos Santiago 1:6, que el Señor nos dice que pidamos con fe, vimos Mateo 17:20, donde nos dice que nuestra vida, nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza, que ahorita les voy a explicar algo bien lindo. Romanos 14:23 dice que el que duda sobre lo que come es condenado, que no tenemos que tener esa duda. Y 1 Juan 15:10 habla sobre creer en el Hijo de Dios, y si el que no cree en Dios realmente se le es dado como mentiroso. Entonces vimos realmente todos estos temas y dejé una tarea: piensa en alguien que esté segura que te ama. Esa parte me pica el ojo. ¿Sí? Humanamente, o sea, sí, sabemos que Dios nos ama, pero no hay nada como ese amor. Pero debemos pensar humanamente. La mamá, dice, sí, la mamá, y no todas las mamás, ¿no? Lamentablemente. Entonces, pero cuando tenemos a alguien que nos ama, uno empieza a describirlo, pero esa descripción sobrepasa realmente, no puede sobrepasar el amor de Dios, porque Él siempre te ama y te ama tal como eres. Pero algo lindo que es que Él quiere que esa gracia, ¿sí? Bástate mi gracia porque el poder se perfecciona en la debilidad. Ese es el trabajo del Señor, que en nuestras debilidades, ¿el qué? Él demuestra su poder. Esa es la tarea del Señor. Bueno, ahora y entramos luego ya a un tema muy hermoso, en la cual vamos a hablar sobre la fe y la incredulidad, ¿verdad? Y ahí quedamos, y voy a empezar con un video para que me gusta recrear la mente para así proyectarnos al tema. Entonces, Natalia, gracias. Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Paz a vosotros. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Amén. Muy bien. Comenzamos con este Tomás. Y a veces, ¿cuántas veces nos volvemos Tomásas? Que a veces el Señor dice, pero ¿no crees? ¿No crees que te voy a sacar
te voy a sacar de situación, te voy a hablar, mis oraciones van a ser escuchadas. ¿No crees que yo te amo más que cualquier ser humano o persona? ¿No crees que yo te puedo dar lo que tú necesitas? Y a veces creemos y buscamos y nos sentimos y volvemos, pero la mente es un campo de batalla muy duro, ¿sí? ¿Cuántas en este momento hay enfermedades emocionales, psiquiátricas que han aumentado de una manera terrible, y la forma en que Satanás buscó y supo cómo dominar la mente del ser humano? Pero cuando yo lleno mi mente, mi corazón en Cristo, realmente voy a entender y va a decir el Señor, bienaventurados los que sin ver creen. Y esa es la fe que nos manda y nos lleva hoy a entender. Recordemos un poco cuál es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros siempre andamos es por vista. Es que, Señor, mira, lo que pasa es que si ves, el Señor dice, pero no andes por lo que ves, sino por tu corazón. ¿Sabías que Jesús nunca dijo que nuestra fe debía ser del tamaño de un grano de mostaza? En Mateo 17:20, Jesús menciona una fe como un grano de mostaza. La diferencia es asombrosa. No se refería al tamaño, sino al potencial. En la cultura de la época, ¿sabías que Jesús nunca dijo que nuestra fe debía ser del tamaño de un grano de mostaza? Bueno, vamos a comenzar. Este es un short, vamos a ver. ¿Sabías que Jesús nunca dijo que nuestra fe debía ser del tamaño de un grano de mostaza? En Mateo 17:20, Jesús menciona una fe como un grano de mostaza. La diferencia es asombrosa. No se refería al tamaño, sino al potencial. En la cultura de la época, ese pequeño grano tenía una capacidad increíble para crecer. De ese insignificante grano brotaba un majestuoso árbol. Jesús no apuntaba a lo pequeño, sino a lo grandioso que podía volverse. Igual que nuestra fe, pequeña al principio, pero con un potencial inmenso, una fe auténtica crece y transforma, moviendo incluso montañas. Lo importante no es cuánto mide tu fe ahora. La clave está en su autenticidad y su capacidad de expansión. Como el grano de mostaza, tu fe puede hacer lo imposible posible. Hoy te invitamos a enfocarte en esta verdad poderosa. Permite que tu fe, aunque pequeña, brote y transforme tu vida. Vamos juntos a cultivar este potencial dentro de nosotros. Muy bien. Y les tengo un regalo. Me tomé la tarea de buscar la semilla de mostaza. Aquí está. ¿Sí? Y hay una hojita en blanco adentro. ¿Sí? Entonces la idea es que esa hojita ustedes anoten, escriban esa petición que ustedes dicen, pero es que hace tiempo estoy pidiendo por eso y no se ha podido lograr, ¿sí? Y recuerden por qué la semilla de mostaza. Es muy lindo entender de que a veces creíamos o pensamos que tiene que ser mi fe así de chiquitica. No, esta pequeña semilla de mostaza, que de verdad es de mostaza, puede crecer hasta un árbol de 6 metros. Su anchura puede ser igual de ancho que su altura. Puede anidar pájaros. Es la única semilla que su ADN no puede ser variada. Digamos, hay semillas que yo puedo cruzar. Esta no, esta es única. El ADN de esta semilla es única, tú no la puedes cruzar, es única. Y es única en su especie. ¿Ve? Y porque el Señor dijo semilla de mostaza, escogió la semilla de mostaza entre tantas semillas, porque esa es nuestra fe, que tiene que ser así, o sea, puede ser así de pequeña, pero a medida que tú te fortalezcas en el Señor, a medida que tú dependas del Señor, a medida que tú dejes todo en las manos del Señor, esa pequeña semilla se va a convertir en un árbol de 6 metros, donde puede anidar pájaros. Qué linda representación. Y ustedes cada vez que vean, pongan en su Biblia, péganla ahí y anoten realmente esa petición, esas peticiones que tú dices, pero si el Señor me pide que sea así, Él no dice, mira, Él no nos pide que mi fe tiene que ser como el árbol de 6 metros. Él dice, tranquila, comienza tu fe así chiquitita.
que a medida que tú me lo pidas, la voy a ir fortaleciendo como ese árbol tan fuerte y tan alto. Entonces, voy a, sí, Angelita, alguien que me ayude a repartir. Sí. Sí. Exactamente. Que nos recuerdan, que nos recuerdan. Amén. Amén. Gracias, gracias, Angelita. Entonces recordemos cada vez que ustedes tengan esa semillita. Bueno, algunas se me fueron como a dos, pero es que ya me cansé de poner una por una. Mauricio me decía, mi amor, tú qué paciencia que tienes. Entonces, ahí, bueno. Y esa semillita representa realmente ese reino de Dios, el hombre que siembra. Acuérdense, yo les voy a poner la tarea que ustedes en su casa, ¿te salió? ¿Más de una? Bueno, en su casa lean la parábola porque acá no nos da tiempo. Y entiendan que ese hombre va a representar y simboliza realmente al Señor. El campo en el que él empieza a labrar es el mundo, y el crecimiento es lo que, cuando ya el árbol crece, ese refugio tan grande que el Señor nos da, tan fuerte y tan grande y tan alto. Ese es el Señor en nuestras vidas. Muy bien. Perfecto. Sigamos, entonces vamos a hablar sobre la fe, ¿cierto? ¿Qué es la fe? Entonces vemos que la fe es un don de Dios. ¿Se acuerda? La fe no es algo que se pueda generar por sí mismo, sino, lo tienen ustedes en sus hojas, sino que es un regalo que Dios otorga a aquellos que lo buscan. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Que la fe no es algo que yo me voy a forzar, es que no, es un don que Dios me da en el momento que que Cristo está en mi vida. Ese don empieza a fortalecerse en mi corazón y es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. No es que yo la esté buscando por mis fuerzas, no. Entonces cuando tú digas, me falta fe, pídela esa fe, pídele la fe. La cuestión es que, ¿cómo tú vas a poder permitir que Dios actúe en tu vida por fe? Y a veces digo, Señor, dame la fe, pero la única forma de mandarme fe es en las circunstancias de mi vida, ¿sí? Pero esas circunstancias de mi vida me van a ayudar a que mi fe realmente se fortalezca. No, la única forma. Un atleta, ¿cómo se forma para llegar a la meta? Durmiendo, pesando 180 kilos, comiendo galguerías. Tiene que esforzarse, tiene que hacer un sacrificio, tiene que entrenar diariamente muchas horas y ya se proyecta y tiene que tener cronómetro de cuánto tiempo corre. Mi vida cristiana se acabó, ¿verdad? Tranquila que yo tengo más. ¿Quiénes faltaron? ¿Dos? Ah, bueno, ya ahorita las hacemos porque yo dije voy a traer por si de pronto y puse 45. Bueno. Sí, también, sí, se las hacemos. Bueno, entonces, mis amadas, recordemos que la fe es un don de Dios. Gracias, mi amiga. También recordemos que es esencial para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pues yo agrado a Dios, bueno, con todo el respeto a mi Yolandita, la pongo ejemplo porque ella es fresca. Es que yo le canto todo el día. Muy bien, excelente. Pero si no tienes fe, es imposible realmente agradar a Dios. Entonces, entonces tenemos que la fe es un don de Dios. Tenemos que la fe es una esencia para agradar a Dios. Tenemos que la fe implica confianza en Dios y en su palabra. ¿Se han visto ese componente tan importante
que es un don, ¿verdad? Que es la forma en que yo debo agradar a Dios es con mi fe más que con cualquier otra cosa, que lo otro es añadidura, pero mi fe, cuando el Señor siente que yo tengo fe, el Señor se siente feliz porque le estoy creyendo, ¿sí? ¿Cómo se sienten ustedes cuando ustedes tienen la verdad y no le creen? ¿Cómo se sienten? Mal, ¿cierto? Se siente, pero pues, yo dije la verdad, pero ¿por qué no me cree? Pero es que se siente mal. ¿Cuánto más se sentirá el Señor, el que murió por ti y por mí en la cruz? Tercer punto, lo tienen ustedes ahí, implica confianza en Dios y en su palabra. Ya hemos leído, la fe no se basa en lo que se puede ver o entender humanamente, sino en la confianza y en la fidelidad de Dios, ¿sí? Humanamente no lo podemos entender, humanamente es imposible entenderlo. Yo creo que ustedes, vamos a 2 Timoteo 2:13, por favor, y alguien que pueda leer este versículo, gracias. Sí, 2 Timoteo 2:13. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, ¿él qué es? Él permanece fiel, se mantiene fiel, pero sí se entristece. Y lo entristecemos, pero por supuesto que lo entristecemos. Cuando Él ha mostrado, desde el principio, nos ha mostrado su fidelidad. Desde el principio hasta ahora, su cuidado, su amor para con nosotras. Muy bien. La fe conduce a la salvación. La fe en Cristo es el camino para la salvación, ¿sí? No la emoción. Hay muchas personas que reciben a Cristo emocionalmente, ¿sí? Y hay muchos lugares, iglesias, se podría decir que realmente la salvación es emoción, ¿sí? Si tú te desmayas y todo esto, entonces has recibido al Espíritu Santo y la salvación. Si no sientes nada, entonces es porque no lo recibiste. Eso se siente en el corazón. Pero los que hemos recibido al Señor, es algo muy lindo. Es algo que uno no puede expresar. No puede uno decir, yo lo recibí y sentí tal cosa. Es algo que tú lo sientes desde tu corazón, tan hermoso, tan precioso, cuando lo hemos recibido realmente con fe. Bueno, ahora entramos a la parte de la incredulidad, ¿cierto? Y vemos que esas dos fuerzas pelean todo el tiempo, la fe y la incredulidad. ¿Por qué? Porque el enemigo coge tu cabecita, tu pensamiento, como ese taller, ¿sí? Y de ahí trabaja en tu mente diciéndote, no creas. Tú puedes sola, tu capacidad intelectual, física, emocional, eres capaz, mira, Dios se demora, entonces hazlo tú porque es que siempre Dios se demora. Y la mente y el enemigo está ahí cada vez hablándonos. Y esa incredulidad es lo que realmente debilita y quita fuerza a la iglesia, ¿verdad? Estamos orando por un lugar. Estamos orando por un lugar. Y hay que pedirlo con certeza, no con vista, porque uno no están en 10 millones, 9 millones, ¿sí? No, ¿sí? Eso es por vista, pero cuando yo lo digo, Señor, tú ya tienes el lugar. Porque estamos creciendo y qué rico que, yo digo que somos nosotros como una matica, que estamos en una matera bien pequeña, pero cuando la pongamos en una matera grande va a crecer mucho aún más, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza mi vida y empieza, bueno, me faltó un punto anterior, perdón, antes de la incredulidad. Dice, se manifiestan acciones, ¿sí? Dice, la fe verdadera no es solo una creencia, ¿qué? Intelectual, sino que también se expresa en acciones y en una vida transformada, ¿ve? Se llama una vida de santificación progresiva, que yo viva y lo que cada día aprendo de la palabra de Dios, ¿sí? Que vaya a mi
en mi pecado al arrepentimiento y que cada vez el Señor me transforme en mi vida, me cambie, sea diferente. Ya siempre lo he dicho, cuando yo ya empiezo a vivir una vida de santidad, el pecado me duele. Antes el pecado como que, sí, me resbalaba, como que, ay, pues que todo el mundo lo hace, pues yo también. Pero cuando soy una hija de Dios, el pecado te debe doler, con doler, sentirlo, como decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Me dolió, difícil, fuerte. Y es ahí donde empiezas tú a entender que tienes que alejarte del pecado. Muy bien, la palabra de Dios no debe verse como un conocimiento intelectual, ¿sí? Sino que debe verse como el carácter de Cristo en mi vida por los frutos, por el fruto. Porque yo conozco muchas personas intelectuales y teológicas, pero su vida es un desastre, porque lo tienen acá, pero no lo bajan al corazón. No lo bajan al corazón. Y eso nos falta muchísimo. Muy bien, ahora entramos ahora sí a la incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Es la falta de fe, ahí lo dice, ¿verdad? Ese rechazo a la verdad, el rechazo de la verdadera y revelada por la verdad revelada por Dios. ¿Qué dice Hebreos 12:25? Por favor, hay versículos que no están ahí, ustedes los van anotando. Hebreos 12:25. Exactamente. Entonces, la falta de fe es rechazar ¿a quién? A Cristo. Si rechazamos al Hijo, rechazamos ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Entonces esa incredulidad no me deja ver realmente el amor de Dios en mi vida. Segundo, impide la salvación. La incredulidad como pecado es lo que condena a las personas que no creen en Jesucristo, ¿sí? Y este mundo está lleno de incredulidad, lamentablemente. Y esa incredulidad no deja que realmente Cristo abarque más corazones. Es difícil, ¿no? Ahora uno ve que es más difícil hablar de Cristo. Tenemos la libertad de hablar de Cristo. Tenemos la libertad de hablar de Cristo, pero es más difícil hablar de Cristo, porque la gente está un intelecto tan complicado, ahora con la inteligencia, la IA, inteligencia artificial, donde ya ni pensamos. ¿Cómo vamos a tener nosotros y cómo el ser humano va a tener una decisión? Porque la salvación es una decisión, no es algo de imposición, es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. A ninguno nos cogió o a quien las cogió por las fuerzas y te cogieron, y es que tú tienes que recibir a Cristo, ¿no? Hay sectas que sí usan la palabra de Dios para intimidar. Entonces, si tú pecas, entonces ya vas a tener la maldición y te va a partir un rayo en dos y todo va a acabar en tu vida y vas a tener una cantidad de cosas. Y sí, la gente anda atemorizada. Entonces tienes que venir el domingo, entonces que ofrendar el triple y tienes que hacer esto y lo otro y tu salvación va a volver otra vez y así se la pasa. Cuando realmente es una decisión, cuando yo recibo a Cristo, la salvación no se va, no se pierde, queda, se mantiene. ¿Qué puede pasar? Es apagar. Cuando yo no tengo una comunión con Cristo, se apagó el Espíritu, eso sí, puede pasar. Muy bien. El tercer punto dice, puede manifestarse en la duda, el escepticismo y en la rebelión. Qué difícil, esa palabra, si la duda, son 4 letricas, pero cómo pega en el corazón, ¿verdad? La duda, la duda. La incredulidad puede llevar a las personas a dudar de la existencia de Dios, de su poder o de su bondad. Y es reemplazada por dioses humanos. ¿Cuál puede ser un Dios humano? El trabajo, el dinero, díganme más, la familia,
El marido, sí, claro, claro. El trabajo, los nietos también, obviamente. Todo lo que represente más que a Dios es idolatría, porque mi centro tiene que ser Dios. Más que el trabajo, por supuesto, más que tus hijos, por supuesto, más que mi esposo, claro. Y siempre decimos, yo sé que mi esposa ama más a Dios que a mí, pues claro, yo también sé que mi esposo ama más a Dios que a mí. Porque si yo no amo más a Dios, ¿cómo voy a amarlo a él? ¿Ve? Es una cadena. Y como sé que él ama, mi esposo ama a Dios, por ende voy a sujetar a mi esposo porque sabe que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y va a ser para mí fácil sujetarme a él con amor. ¿Sí? Entonces es ahí donde empezamos y entendemos realmente que la duda, el escepticismo y la rebelión no permiten que realmente lleguen y transformen mi vida, y que esa semillita de mostaza que ustedes recibieron, que cada vez acuérdense, miren lo que Dios te pide. Él no te pide que seas el árbol de 6 metros, el árbol de mostaza. Él te pide que tu fe empiece por ahí. Empieza, fortalécete hasta llegar a ese árbol de 6 metros. Y el Señor, es algo que el Señor lo está mostrando. Y Él lo hace. Pero ¿qué pasa? La duda no me permite. Muy bien. El siguiente punto puede llevar a la ceguera espiritual. ¿Pasa? ¿Pasa? La incredulidad puede nublar la visión espiritual y hacer que las personas sean incapaces de comprender la verdad de Dios. Ayúdenme a leer Proverbios 29, 18, por favor. Amén. El que guarda ¿qué? La ley es bienaventurado. El enemigo, mis amadas, nos conoce a cada una de nosotras y nos conoce más que a nosotras mismas, ¿sí sabía? Y él, como conoce muy bien mi vida, sabe por dónde entrar, en dónde atacar. Por eso es que en el libro de Efesios me dice que tengo que tener que la armadura de Cristo. No, es que yo me la pongo son los domingos, me la pongo todita. No, tú tienes que ponerte esa armadura de lunes a domingos, de lunes a lunes, las 24 horas del día, los 7 días, los 24/7, los 7 días de la semana. Alice, es que hoy no alcancé a ponerme el yelmo. Bueno, Satanás va a empezar, tu mente. No, es que hoy, Alice, la espada se me quedó en la casa. Bueno, entonces ¿con qué vas a defenderte? Porque todos los días Satanás nos va a molestar todo el día. O dígame a quién no. Si alguien no, pues por favor, díganos aquí el ejemplo. Todos los días, Señor, nos ataca por una u otra manera, el enemigo nos ataca por una y otra manera. Duda, aflicción, familiar, física, pero el Señor está con nosotros. Bueno, muy bien. Luego sigue la lucha entre la fe y la incredulidad, ¿verdad? Esa lucha tan grande que tenemos, una lucha constante. Los creyentes a menudo luchan con la duda y la incredulidad, especialmente en momentos de dificultad, ¿verdad? Y es cuando, porque Dios no me escucha, porque llevo tanto tiempo orando por tanta situación y Dios no me entiende, porque Dios no me escucha, porque Dios no está ahí. Cuando pasa algo en mi vida, ¿a quién culpamos? A Dios. ¿Cuántos jóvenes están culpando a Dios por sus vidas familiares? Es que por culpa de Dios esto pasó, por culpa de Dios mis padres se divorciaron, por culpa de Dios me están matoneando en mi colegio, por culpa de Dios, porque no es Dios realmente, es sus vidas, porque no tiene una relación realmente con Cristo. Es una lucha constante entre la fe y la incredulidad. Muy bien, mis amadas. Sigamos. La fe se fortalece con el tiempo, pero ¿cuándo? Cuando dependemos de Dios.
¿Y cómo se fortalece? Cuando tú te sometes a la palabra de Dios, cuando tú vives la palabra de Dios, cuando tú crees en el Señor, cuando tú pronto me han preguntado, Alice, ¿cómo sé que yo estoy orando realmente? Primero, los viernes están perdiendo una enseñanza espectacular del pastor acerca de la oración. Es espectacular. Lástima a los que no se conectan. Es hacer un clip. Simplemente, y es conectarse y estar hablando sobre la oración. Pero a veces me dice, Alice, ¿cómo sé realmente que estoy orando bien? ¿Cómo sé realmente que tengo una fe? Muy sencillo, muy claro. Cuando tú oras por algo y sientes paz, es porque estás orando tranquilamente y en paz, estás orando al Señor. Cuando sientes esa paz que sobrepasa todo entendimiento que yo no te puedo explicar acá, vas a entender realmente que estás orando con una verdadera fe. La fe se fortalece con el tiempo a través de la oración. Muy bien. 1, 2, el estudio de la Biblia. 3, la comunión con los otros creyentes. La fe puede crecer y fortalecerse. Mi relación con otros creyentes. Mi amada, yo no puedo estar en la iglesia sirviendo y de pronto y entro en conflicto con algún hermano de la iglesia. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Realmente cuando yo me fortalezco y mi vida está fortalecida en Cristo, es muy fácil entender y saber realmente cuando mi vida está fortalecida en el Señor. El otro punto, la incredulidad se vence con la fe. La fe es la respuesta a la incredulidad. ¿Tú cómo puedes derrotar? El Señor dice que someteos al Señor, resistir al diablo y él huirá. Someterme al Señor, resistir y él va a huir. Pero a veces ni me someto ni resisto y más bien me voy corriendo. No, exacto. Entonces, ni una ni otra cosa. Y salgo corriendo y creo que el salir corriendo de la situación me va a ayudar cuando el Señor dice, no, sométete a mí, sométete a mi palabra, sométete a mi consejo, sométete a lo que yo voy a hacer contigo porque todas las cosas nos ayudan a bien, todas, ¿verdad? Y ahí vamos a tener realmente esa fortaleza en el Señor. Bueno, tenemos unos ejemplos bíblicos muy lindos acerca de esto, de la fe y la incredulidad. Y como tenemos tan poco tiempo, yo quiero que ustedes en sus casas, yo dejo tareitas, ¿no? Ya dejé una tarea. ¿Cuál fue la primera tarea? Ay, se les olvidó. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Cuál fue? No. La tarea que les dejé fue la semillita, que van a sacar el papelito y van a escribir su petición. Exacto, sí señor. Muy bien, entonces en sus casas van a leer, ustedes tienen en sus hojas los ejemplos bíblicos, tienen los versículos, tienen Lucas 24 al 25, y vemos como en varias ocasiones Jesús confrontó a quien sus discípulos. ¿Se acuerda de Tomás? Y el Señor les había dicho realmente lo que iba a pasar, y dice, no, hasta Tomás, si yo no toco y no miro, yo no creo. ¿Cuántas veces hacemos realmente nosotros lo mismo? Entonces Jesús y la fe con sus discípulos. La incredulidad de Israel en el desierto, eso ya ustedes lo conocen, lo han visto, cómo el Señor en su amor libró al pueblo, lo sacó de la esclavitud, le dio de comer, le daba una nube para topar el sol, les daba luz para seguir caminando, sus trajes nunca se envejecieron, sus zapatos, les daba absolutamente todo, y a pesar de eso renegaban. Nosotros, uy, es que ese pueblo Israel, terrible, uy, no, y a veces somos igual, ¿verdad? Y hacemos igual. Muy bien, vemos el centurión romano y su fe. ¿Se acuerda que ese fue el video que vimos la clase pasada?
¿sí? Vemos que este centurión, vimos características de este centurión, de este que tenía un cargo muy importante, a pesar de que él podía tener y ordenar a otros, y tenía a su mando 100 soldados más. Él va y le dice: Señor, si tú quieres, si tú puedes, pero no, yo no soy digno que entres a mi casa. ¡Wow! Una humildad absoluta y una fe absoluta. Entonces vemos ahí esa fe tan hermosa del centurión, que ustedes van a leer ¿en dónde? Como tarea, ¿verdad? Muy bien. En resumen, mis amadas, la fe y la incredulidad son fuerzas opuestas que va impactando nuestras vidas todos los días. Recordemos que la fe es un don de Dios, en esencial para la salvación y para agradar a Dios. La incredulidad es la falta de fe, y si tú sientes incredulidad y duda en tu corazón, pídele al Señor que te fortalezca esa fe. Debemos crecer, debemos fortalecernos a través del tiempo, pero con la relación con Dios. Solitas, mis amadas, realmente no podemos. Y acá voy a entregar unas hojas, porque estos son dos punticos que dice: evidencias del profundo amor de Dios. ¿Alguien que me ayude a entregar esta última hoja? Que es la tercera tarea. Yo dejo muchas tareas, entonces para que entre casa podamos fortalecernos. ¡Ay! Casi se me cae Miriancita. Bueno, Alex, ¿cómo sé que realmente Dios me ama? Ay, pero ya lo sabemos, pero a veces no entendemos que el Señor realmente me ama. La primera evidencia: Dios nos dice que nos ama. Usted lo tiene en sus ojos, en sus hojas. Escribe qué es el amor de Dios para ti. ¿Qué dice Deuteronomio 7:8? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado nos ha sacado Jehová con mano poderosa y nos ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón y del rey de Egipto. ¿Cómo demuestra Dios su amor? Porque nos rescata. Todos los días nos rescata de una u otra forma. ¿Qué dice el Salmo 86:5? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo demuestra mi amor, su amor? Porque Él es ¿qué? Bueno y perdonador. Entonces tenemos, primero, que el Señor ¿qué? Me rescata. Y segundo, que el Señor es bueno y me perdona. ¿Qué dice el Salmo 89, 31, 33? Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré del ¿qué? La misericordia, no falsearé mi verdad. El Señor nunca quita su misericordia. ¿Entendemos el amor de Dios? Nos rescata, Él es bueno, Él es perdonador, y Él no quita nunca su misericordia de mí, nunca. A pesar que nosotros fallemos, Él nunca va a quitar esa misericordia de nosotros. La palabra de Dios, y ahí vamos a dejar, y el punto 2 lo vamos a dejar para la próxima clase, junto con la otra parte de la clase que es cortica. La palabra de Dios está llena siempre de declaraciones de amor. ¿Ustedes se han dado cuenta? Que la palabra de Dios es romántica. Siempre, desde un principio al final, es amor, amor, amor. Es tanto su amor que el Señor dejó escrita en su palabra ese amor para que lo recordemos. Si se te olvida que Dios es amor, lee la palabra, ahí está, plasmada. Cuando tú sientas falta de amor, cuando sientes que nadie te escucha, nadie te ama, nadie te comprende, cuando te sientas de pronto sola en esta vida, te invito a que te sumerjas. ¿Ve?
Exacto, amén. Te sumerges en las declaraciones del eterno amor de Dios para tu vida. Ahí está. Y el Señor va a llenar todos esos vacíos. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del tema de el corazón vacío? ¿Quién llena esos vacíos? Solamente Dios, pero si tú lo buscas. De lo contrario, va a ser muy, muy difícil llenar esos vacíos, porque el enemigo quiere llenarlos de una u otra forma, te los va a llenar. Los llena, pero rápido, pero se desocupan rápido. Es como, pasa derechito como un colador. Nada pasó, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor Jesús, damos infinitamente gracias por este tiempo que nos has permitido entender tu verdadero amor. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu rescate, gracias porque a pesar de que te fallamos, la misericordia siempre está con nosotros. Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna para nuestras vidas, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre mío. Ayúdanos a que esa semillita de mostaza, esa fe, crezca como ese árbol tan grande, frondoso, Señor. Y así quiere que nosotros crezcamos, pero no podemos solas, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe, Señor, a quitar esa incredulidad, Padre Celestial. Doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Bendice a cada una de las damas presentes y, Señor, bendice el resto de servicio, el tiempo de alabanza, de predicación, y gracias por las familias que han traído refrigerio hoy, tanto de adultos como de niños. Gracias por su amor y tu cuidado, Señor. Pidiéndolo en tu nombre, en Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis amadas, muchas gracias.